Señores, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos a partir de este momento. Una servidora, Edith Febles. Carolina Santana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith, muy bien. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Telesistema Canal 11 y también a través del canal de YouTube del día El Día RD. Edith, ¿te parece si empezamos recordándoles a las personas que nos sintonizan, como cada mañana, las redes sociales a las que pueden enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios e inquietudes durante el transcurso del programa? Adelante, producción, podemos poner la placa de las redes sociales, @uchilora para Don Uchi en Twitter, uchilora_ para Don Uchi en Instagram, @edithfebles para Edith en Twitter, edith_febles para Edith en Instagram, Caro Santana S, en mi caso, en ambas plataformas, y El Día RD para el programa en ambas plataformas también. En caso de que nos recuerde cualquiera de estas cuentas, producción se las pondrá antes de ir a la pausa nueva vez en pantalla, en una plaquita que tiene todas las redes a mano. De todas maneras, les dejaremos, miren, ahí está, fíjense que están las dos de Don Uchi, empezando con la de Twitter, las dos de Edith, empezando con la de Twitter, y la mía, que es la misma para ambas plataformas. Producción, de todas maneras, les decía, les dejará en la esquina superior izquierda de su pantalla esa cinta azul que ven. Esa cinta azul contiene el hashtag del programa. Si no recuerdan los usuarios, no necesitan hacer mención o, como se le dice, o taguear, como dice mi generación, porque basta poner el hashtag del programa, hashtag viendo el DRD, que no tendrán que recordarlo porque estará, reitero, permanentemente en pantalla, y con ello podemos encontrar con mayor facilidad su inquietud, preocupación o pregunta. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Bueno, nosotros estamos en un momento, Carolina, clave del COVID-19. Ha bajado la positividad en República Dominicana. Decirle, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, en este momento tenemos 23% de las camas ocupadas en hospitalización. Eso es 614 personas ingresadas. Hay 196 personas en cuidados intensivos. Eso es un porcentaje de un 25%. Y de los ventiladores tenemos en uso, vamos a ver, de los ventiladores tenemos 131. Eso representa el 25%. Obviamente, siempre tenemos que tener pendientes que hay 131 familias con preocupación de que su paciente está entubado, o sea, eso es relevante, pero a seguir cuidándonos. Yo voy a mirar así brevemente, digamos, con esas noticias que son alentadoras. Esa parte ahí siempre estaba llena, eso es Moscoso Puello, creo, el parqueo ahí que la habilitaron. Estaba lleno, ahora está bien. Tenemos en el Distrito Nacional 83 personas ingresadas, es un 23% de ocupación y 19% de UCI, que son 54 personas. Hay 35 en ventiladores. Si me voy, digamos, a un lugar como Santiago, que sigue siendo siempre un referente por el nivel poblacional, tenemos a Santiago. Bueno, y también voy a ver Santo Domingo. Santiago tiene 31%, un poquito más alto que Santo Domingo. Tiene 135 personas ingresadas y 54 personas en UCI, lo que representa un 49%. Y en ventiladores tiene 45% ocupados. Me llama la atención que en el sector privado es 62 ventiladores los que tiene habilitados y hay 30 ocupados. Eso es 48% de ocupación. Y en el caso de las camas de intensivo, el 55% del sector público están ocupadas, son 17 de 31. Entonces, bueno, Santiago. Y finalmente voy a mirar Santo Domingo, porque digamos que es una constante. Realmente las camas que están ocupadas son en los grandes centros urbanos. Santo Domingo, tenemos 60 camas en uso en la provincia, de 349 habilitadas, eso es un 17%, de una magnífica noticia. Recordemos que venimos de días en los que no teníamos camas. Y tenemos 35% de ocupación en UCI, eso es 19 de 55 camas habilitadas y 17 de 86 ventiladores. A seguir cuidándonos, tomando las decisiones oportunas, porque hemos estado así, entonces la gente se relaja y dice, ya no hay COVID, y volvemos a subir. Entonces, una de las preocupaciones que hay es la tarjeta de vacunación. Estuve viendo la cantidad de personas, ahora no preciso el número, ahorita lo reviso, pero de personas, creo que cerca de 500,000 de personas que se han puesto la primera dosis, que le toca la segunda y que no han ido a ponérsela. No hace nada con una primera dosis, tiene que completar la jornada. Si no completa, entonces se ven problemas.
El otro día miraba un reportaje de un joven que decía, yo daría lo que no tengo por haberme vacunado. Entonces, por favor, a vacunarse. Hay gente que las ideas, lamentablemente, de todo, ahora en las redes sociales, que difunden muchísimas mentiras. Estuve viendo que estaban pidiendo las autoridades estadounidenses a las empresas que manejan redes sociales, que tienen que poner límites a las mentiras, al bulo, al disparate. Entonces, en materia de COVID-19 es que salta, desde que mencionan la palabra, ellos tienen motores de búsqueda que se lo dicen. Entonces, para que se pueda sancionar, quitar, o sea, gente que contribuye al caos y a la desinformación. Básicamente lo que tenemos, o sea, estamos en un estadio ahora bien tranquilo, no tenemos esas graves preocupaciones, ese estado de emergencia, pero es obvio que tenemos que seguirnos cuidando. El que le apetezca ponerse la tercera dosis puede hacerlo, el que no, bueno, pues sus 2 dosis es lo recomendable en todos los países. Hay países que ahora es donde cuando los jóvenes, por ejemplo, tienen el chance de vacunarse. Vamos a ver si lo logramos entre todos. Carolina, hay un informe que creo tú manejas con mucha destreza. Bueno, ayer, Edith, una parte del gobierno se hacía eco de un informe que realiza una asociación de empresas y gremios de los Estados Unidos en cuanto a la capacidad de combate de la corrupción de diversos países, puntualmente países de América Latina. Entonces, ese informe que realmente salió hace poco más de un mes, o fue publicado hace poco más de un mes, es el informe del Índice de Capacidad de Combate de la Corrupción, o índice CCC, por sus siglas, tanto en inglés como en español. Les decía, salió hace un poco más de un mes, pero ayer el gobierno hace algunas declaraciones resaltando los hallazgos sobre la República Dominicana de ese informe. Cuando ese informe salió, aquí en el programa comentamos cerca del 15 de junio los elementos claves de ese informe, pero a raíz de que el gobierno ha comunicado algunos aspectos de ese material, mucha gente ahora tiene preguntas acerca de qué se trata ese informe, quién lo hace y exactamente qué establece. Más allá de la comunicación que ha tenido el gobierno, siempre la gente se pregunta qué piensa la gente al margen del gobierno. Entonces, lo que hemos querido hacer es que, a pesar de haberlo comentado con ustedes en junio, queremos volver a destacar los hallazgos de ese informe. Por eso, producción, les envié, yo sé que tomará un tiempecito, pero no importa, en el transcurso del comentario, ahí ven un ranking. Fíjense que en ese ranking los países de América Latina están puestos como en distintas posiciones. El primero es Uruguay, luego Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. No obstante, a pesar de eso, no veo bien las cifras. Pueden poner cualesquiera de las otras imágenes que les envié, especialmente el perfil de República Dominicana, que solo tiene 2 páginas. Ustedes lo tienen ahí, yo sé que hoy harán un mejor esfuerzo. Y bueno, les quería mencionar que la República Dominicana es destacada en la parte introductoria de ese reporte como el país que más aumentó. Por un lado, eso siempre es buena noticia porque aumentar en un índice que mide la capacidad de combatir la corrupción es algo positivo. No obstante, uno de los detalles que destaca ese informe es que ese salto tan significativo de República Dominicana se debe a los esfuerzos realizados en ese sentido, que los mencionaré ahora conforme están indicados en el informe, y en segundo lugar también se debe a la muy baja puntuación que había obtenido el año anterior, o a la base muy baja que tenía para poder lograr puntos el año anterior, que habría sido en el informe de 2020, porque este es el de 2021, y por tanto digamos que era relativamente sencillo aumentar de manera significativa. Digamos el perfil de República Dominicana que producción les tenía en pantalla ahora mismo se resume en 2 páginas. Esa página de cifras, que si se fijan, la cifra más grande es la de 4.38, que es la calificación de 10 que obtiene el país, y la comparativa con el año anterior, con el informe de 2020, porque esta es la calificación, reitero, de 2021,
que fue una calificación en el año anterior de 3.26. Por lo tanto, aumentamos un poco más de un punto y ese aumento representa para el país el aumento más importante de todos los países. No obstante, si se fijan, al lado de esa cifra 4.38, luego 3.26, la siguiente dice no aplica porque la República Dominicana en 2019 en el informe índice ICC de ASCOA no fue evaluada. Luego de eso, hay algunas mediciones, hay 3 ejes que miden en este informe para determinar la capacidad de combate de la corrupción. El eje morado, el que ven que tiene varias barras moradas, se trata de la capacidad legal. Habla de la independencia de la justicia y su eficiencia, esa sería la primera barra. La línea blanca es dónde está el promedio de los países evaluados, las agencias anticorrupción, el acceso a información pública, la transparencia, la independencia de los recursos para la Procuraduría General de la República, y luego hay varios otros subindicadores. Llega luego a la parte verde que veían que era la siguiente, y ahí la pregunta es acerca de la democracia y las instituciones políticas. Si se fijan, primer eje, capacidad legal, luego segundo eje, democracia e instituciones políticas, y tercer eje, sociedad civil y medios. Por tanto, en base a esas mediciones, la República Dominicana, como les mencionaba, aumentó de 3.26 a 4.38. En la página siguiente del informe que aborda el perfil de la República Dominicana para este año, ASCOA resume la situación del país y el cambio significativo que a su juicio presentó de un año a otro de la siguiente manera. Ahí está, traduzco del inglés. República Dominicana se destaca como uno de los países que más mejoró en el índice CCC, pasando del puesto 13 al 10 en general, es decir, en el 2019 estábamos en el puesto 13, en el 2020 estábamos en el puesto 13, en un solo año pasamos del 13 al 10. Dicho esto, algunas de las ganancias interanuales también se ven favorecidas por una base de comparación relativamente baja con respecto al año anterior. Del país, los avances más significativos se registraron en la categoría de capacidad jurídica. Ya saben que tenemos 3 categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas y, se me va la tercera, y sociedad civil y medios. Entonces, en esa primera categoría es donde está el mayor incremento de la puntuación, digamos. Entonces dice, reitero, que los avances más significativos se registraron en la categoría de capacidad jurídica, lo que refleja un impulso anticorrupción del presidente de turno, en este caso Luis Abinader, quien asumió el cargo en agosto de 2020. El puntaje de República Dominicana en la categoría de democracia, que es la segunda que mencionamos, aumentó en un 14%, reflejado en las elecciones presidenciales de julio y la estabilidad política tras la transición del poder del Partido de la Liberación Dominicana al Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ahí cabe destacar que es razonable pensar que en el informe de 2020 habría, sobre todo en la parte de democracia, algún tipo de consideración a la suspensión de las elecciones que bien pudo haber afectado la forma en la que ese eje se desempeñó. Así que, naturalmente, celebradas exitosamente las elecciones, en ese segundo intento pudiera implicar un aumento significativo en ese segundo eje, aunque ya el informe aclaró que donde más hay aumento es en el primer eje de capacidad legal. Luego continúa diciendo que Abinader ha buscado apoyar la coordinación interinstitucional en materia de anticorrupción mediante la creación de un gabinete de transparencia, prevención y control de gasto público. El nombramiento de un fiscal general ampliamente percibido como independiente contribuyó a incrementar la variable que mide la independencia y los recursos de la Fiscalía General, en este caso de la Procuraduría General, aunque el país aún se mantiene por debajo del promedio regional en esta variable. Es decir, a pesar de todo lo que los dominicanos sabemos y ellos han tratado de medir que se ha avanzado en la lucha anticorrupción, todavía estamos por debajo del promedio regional según el índice CCC elaborado por ASCOA. Por último, resalta que las investigaciones anticorrupción han aumentado desde que Abinader asumió el cargo.
las autoridades han investigado presunta corrupción en contratos públicos que involucran a exfuncionarios del gobierno anterior y familiares en el operativo Antipulpo. De hecho, hasta lo menciona tal cual. Se está llevando a cabo una investigación de alto perfil que investiga una supuesta red de corrupción durante la administración anterior. La aplicación de la ley contra la corrupción también ha afectado a miembros del gobierno de Abinader y pone como ejemplos que en febrero el presidente despidió al exministro de Salud por presunta compra de equipos médicos. Hace ahí una valoración que por lo menos en el Ministerio Público no se ha presentado, y el país también experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. Y luego destaca las cuestiones críticas a seguir en un acápite aparte, y me parece interesante porque lo que menciona es que las investigaciones anticorrupción de funcionarios de administraciones anteriores continuarán, pero se esperan juicios prolongados. Está en curso un juicio de 6 imputados acusados de haber recibido presuntamente sobornos de Odebrecht, de ese caso hablaremos hoy, y los ciudadanos participan cada vez más en la lucha contra la corrupción. Es probable que aumente el escrutinio de la sociedad civil sobre las políticas anticorrupción de la administración de Luis Abinader. Todo lo que le hemos destacado en esta parte es textualmente, traducido del inglés, lo que establece el reporte del índice CCC elaborado por ASCOA, que ya les explicamos más o menos en qué consiste esa entidad, que compara la situación de la capacidad de combatir la corrupción en América Latina. La República Dominicana, reitero y recapitulo, pasó del puesto 13 al puesto 10. Bueno, creo que eso es un resumen del informe que sí valía la pena destacar. Podemos dar la bienvenida al director del programa, a don Uchi Lora. Don Uchi, este índice parece dejar claro que por lo menos hay otras entidades fuera del país que entienden que en efecto lo que ha implicado la independencia de la justicia, por lo menos del órgano persecutor, es favorable para la capacidad del país de combatir la corrupción. Gracias, buenos días a todos, buenos días Carolina, buenos días Edith. Eso tiene un par de elementos que hay que considerar muy bien. Uno es que cualquiera diría, bueno, solo avanzamos 3 puntos, del lugar 13 al número 10, pero dice el informe que es el país que más ha avanzado en la capacidad de persecución de la corrupción en el continente, el que más avanzó el año pasado. Y eso, que el año pasado no se habían presentado varios de los casos que están hoy en curso en la justicia, casos importantes. Pero por otro lado, hay un elemento en este estudio que tenemos que destacar, que tenemos que valorar, y es que este índice no solamente evalúa el trabajo del gobierno en general, de la justicia en particular, sino que también evalúa a la sociedad, qué hace la sociedad para que se persiga la corrupción. Y en si fuera por ese solo elemento, el pueblo dominicano se hubiera llevado la medalla de oro, en este caso. Eso tiene que darnos a todos los dominicanos una gran satisfacción, lo que reconoce ese índice sobre la población, la actitud de la población. Dice que los dominicanos somos cada vez más exigentes y cada vez más intolerantes frente a la corrupción. Y fíjense, tanto que hemos hablado de eso en este programa. Este programa tenemos años señalando que la corrupción solamente la termina usted, cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los ciudadanos. Solamente esa persona, porque los dominicanos, en general los seres humanos, tendemos a una comodidad mental de que haya un líder que se ocupe y nosotros somos ajenos y ponemos nuestra atención en otra cosa. No, no es así. Los países donde se respetan los derechos de todos son los países donde los ciudadanos están involucrados
exigiendo, demandando, auscultando, preguntando, exigiendo. Esos son los países más avanzados en materia de derechos. Y aquí la gente aprendió el valor de la calle y de las plazas. Las calles, las avenidas y las plazas. Y este pueblo dominicano hizo el descubrimiento del siglo en este continente. Que la fuerza de los reclamos es la razón. Que las que a simple vista de cualquier ignorante pueden verse como armas, no fortalecen sino que debilitan. Las piedras debilitan ¿a quién? A la protesta. La candela debilita a la protesta. Los tiros debilitan a la protesta. Los peajes debilitan y desacreditan a la protesta. Y todos esos elementos alejan al pueblo de las protestas. Y aquí hemos descubierto los dominicanos que lo que se necesita, lo que es imprescindible, pero que además basta, es tener razón, saberla explicar y salir a reclamarla pacíficamente. Y los gobiernos tiemblan ante un pueblo que se expresa así. De manera que hemos descubierto, los ciudadanos dominicanos hemos ido descubriendo que somos nosotros los que tenemos el poder. Y como dicen con otra intención muy diferente los politiqueros, el poder es para usarlo. Bueno, el poder del pueblo sí que es para usarlo. Y si no se usa, se pierde. El poder que tiene usted, dominicano, dominicana, es para usarlo pacíficamente, pero reclamando las cosas justas para la sociedad. Este pueblo salió a la calle y dijo justicia independiente, fin de la impunidad y cárcel a los ladrones. Eso no lo aprovecharon muchos candidatos eso. Pero bueno, hubo uno que dijo me comprometo con eso y está en el gobierno. Es decir, el poder, quien lo tiene, eres tú que me estás oyendo. Tú eres quien tiene el poder. Y es tu responsabilidad usarlo y usarlo bien. Pero no usarlo es la mayor irresponsabilidad. Entonces, a los ciudadanos nos gusta reclamarle. Y debemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Reclamarles a los gobiernos. Pero primero cumplamos nosotros con nuestro deber de participar. La democracia, si no es con participación, deja de ser democracia. Y la participación no es un día cada 4 años, echando un voto. La participación es día por día. Por ejemplo, miren, siempre lo ponemos como ejemplo aquí, 4%. Hay 4% con un gobierno que estaba empecinado en que el asunto no era por dinero, dándole 4 pesos a la educación. Ahí está el 4%. Que se hicieron diabluras con el 4%, eso es innegable también. Entonces hay que luchar contra eso también. Loma Miranda está a salvo, los haitises están a salvo. Y así cada lucha que se ha hecho de manera pacífica, creativa, porque este es un pueblo creativo. Entonces, en las marchas y manifestaciones por la justicia independiente y el fin de la impunidad, este pueblo creativo ponía carrozas que eran cárceles con determinados personajes con trajes de rayas adentro. Aquí no se usan los trajes de rayas, pero eso es un símbolo universal. Y hoy están presos de verdad. Están tras las rejas, varios. Supongo que habrá más, porque ahora que se está comenzando a investigar. Aquí hay muchísimas cosas pendientes.
Entonces, eso es un triunfo de cada ciudadano dominicano, de este pueblo, de los que salieron a las calles, los que no le dejaron el problema a otros, no, que caminen los otros, que resuelvan los otros. No, tenemos que involucrarnos. Las dictaduras nacen, crecen y florecen en sociedades donde la gente quiere que otro les resuelva, que no asumen sus responsabilidades ciudadanas. Y todo esto debe quedarnos como un orgullo, eso que dice ese informe, que un factor importante, yo le agrego que decisivo, en el hecho de que este sea el país que más adelantó en el continente en capacidad para combatir la corrupción, se debe fundamentalmente a los ciudadanos que se vistieron de verde y salieron a caminar y fueron a las plazas a exigir justicia independiente, fin de la impunidad y cárcel a los que le han robado a este pueblo. De manera que eso no se puede perder de vista. Y fíjense, otra cosa interesante que dice ese informe es que augura que va a crecer la vigilancia de la sociedad hacia los componentes del actual gobierno, como debe ser, y qué bueno que así sea. De manera que realmente una de las jornadas más gloriosas del pueblo dominicano, ya las jornadas gloriosas no son las guerras, no, son las conquistas de los ciudadanos. Así que enhorabuena por ese avance en esa materia con tanta falta que nos hacía eso. Por otro lado, Abinader respondió al informe del Departamento, es del Departamento de Estado el informe, ¿verdad, Carolina? El que dice que... Sobre el clima de inversiones. Sí, de inversiones, claro. Que no es el mismo que el que comentábamos hace un minutito, sí, para que la gente no se confunda. No, el de ayer no es el mismo. Exacto. Es un estudio que se hace como información para los inversionistas. Hay gente que cree que el inversionista es un soñador que dice, voy a invertir en la República Dominicana y viene y trae. Porque tiene lindas recursos. playas. Sí, exacto. Los inversionistas no están viendo para arriba, rascándose la barriga. El que va a invertir, averigua. Y fuentes para averiguar hay. Y ese tipo de estudios son la principal fuente. Y les preguntan a sus embajadas. Un francés que quiere invertir aquí, le pregunta a su gobierno qué clima de inversión hay en ese país que yo quiero invertir. ¿Y qué es lo que les dicen? Bueno, ahí hay mucha corrupción, ahí piden soborno para cualquier cosa, que eso es lo que dice el informe que acaba de salir. Ahora, esos informes generalmente se refieren al año anterior, generalmente. La verdad es que no he visto en el informe el detalle de cuál es el periodo que abarca. Pero aquí hay corrupción todavía, porque no es una varita mágica, aquí hay corrupción. Y hay también nuevos funcionarios que llegaron con la idea de que le habían quitado el negocio al que se fue y que ahora van ellos a usufructuar. Lo que pasa es que afortunadamente en la cabeza no está ese pensamiento. Es decir, el presidente ha sido muy claro, y no de palabras, porque eso lo hace cualquiera. Lo ha sido en los hechos. Ahí está, ese Ministerio Público Independiente, él se comprometió con eso y cumplió su compromiso. Y ese Ministerio Público no tiene que ver con que el que meta la mano sea de qué color, de qué partido o a qué líder siga. Eso no tiene que ver con nada de eso. Justamente lo que reclamábamos los ciudadanos y lo que merecíamos los ciudadanos.
Entonces, pero al mismo tiempo que se persigue la corrupción pasada, con la vocación declarada de recuperar lo que se le ha robado al pueblo dominicano, al mismo tiempo el presidente ha vacunado su gobierno. Incluso, recuerden un detallito de algo que él dijo. Dijo, pero si con ese Ministerio Público Independiente que hay ahí, y con lo que estamos viendo, alguien mete la mano, tiene que ser un loco. Él dijo, tiene que haber perdido la razón. Entonces, ese Ministerio Público le sirve a él como una vacuna para su gobierno, porque no son venusinos, ni marcianos, ni jupiterianos, lo que son de la fauna política dominicana. Si no como una vacuna, a lo menos como un cuco, porque sí, hay gente que no se inmuniza de eso. Sí, sí. Pero a lo menos como un mensaje de no es ni posible la protección política porque esa independencia está ahí, por ejemplo. Sí, y entonces, por ejemplo, en la lotería pusieron a un rifero. Óyeme, ni calentó la silla de administrador, ni la calentó, ya está preso. En el Intran, medida que le criticamos al presidente desde el primer día de ese nombramiento, pusieron a un guagüero, a una persona del sector guagüero, de Conatra específicamente, a dirigir la institución del tránsito, el Intran. Hoy vamos a tener aquí a Lisandro Macarrulla, es nuestro invitado a la entrevista de hoy, no se lo pierdan. Con él vamos a tratar ese y otros temas, porque mucha gente fue sorprendida ayer por 2 decretos en los cuales el gobierno encarga al Ministerio de la Presidencia de la organización del transporte urbano e interurbano. Pero aquí se habían fundido como 11 entidades diferentes, porque por un desorden, para concentrar todo en el Intran, justamente para organizar el transporte urbano y suburbano. Pues 2 decretos del presidente le confieren esa responsabilidad ahora al Ministerio de la Presidencia. Y el director del Intran queda como un miembro de un consejo. Ahora no es el zar del transporte, ahora es un miembro de un consejo. Y quien dirige eso, bueno, la entidad que lo dirige es el Ministerio de la Presidencia, y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que no es guagüero, ¿verdad? Entonces, ¿será que se dieron cuenta de que tal y como nosotros le criticamos esos nombramientos a este gobierno, tú no puedes poner al gato a cuidar la longaniza ni al ratón a cuidar el queso? No puede, porque el resultado no te va a sorprender ni a ti ni va a sorprender a nadie. Ya ustedes ven los conflictos que hay con los taxistas y los cosas, y unos taxistas que no quieren a otros taxistas. Tú no puedes poner a uno que sea parte de esas diferencias y de esas contradicciones. Ese no puede ser el árbitro. Pero, en fin, seguiremos observando, y de que hay gente que no le vale y que van a meter la pata, como ya hay quien la ha metido. Pero es verdad que tienen que estar locos con ese Ministerio Público que hay ahí. Y de nuevo quiero reconocer que la judicatura está haciendo su parte, porque esa judicatura no es nueva, esa viene de atrás, pero la judicatura la está haciendo, es la parte suya. Es decir, el Ministerio Público ha presentado sólidas investigaciones, sólidas acusaciones, y hasta ahora las decisiones de los jueces han sido en consonancia con la calidad de esas investigaciones
y con la gravedad de los hechos cometidos y sometidos. Así que enhorabuena. Jóvenes. Bueno, Uchilora, nos están pidiendo una pausa. Tenemos muchos elementos más y así de manera breve, solo decirle que en Estados Unidos se comienza a investigar algo que parece que era obvio, ¿no? Necesario, y es la participación de una empresa que tiene sede en la Florida, que habría participado de algún modo, sobre todo en la financiación de ese equipo que mató al presidente de Haití. Financiación y reclutamiento. Así es, se produjeron varios allanamientos, residencias allanadas, los medios desde Estados Unidos están vinculando a esta residencia a la empresa que se le acusa de ser financista de ese operativo tan horrible. Puedo decir que finalmente llegaron ya las imágenes del presidente asesinado y fue una cosa horrible lo que ocurrió en esa residencia. Lo que sí nos llama la atención es la cantidad de personas cada vez más que se van agregando. Yo estaba pensando hacer como una lista, desde las páginas iniciales que difundió la policía haitiana hasta ahora, como cabeza y cerebro, es una buena cantidad de personas. Pero ahí están colectando datos e informaciones. El FBI no ha dicho nada ni todavía. jota de eso. Son los medios de Miami los que han dicho que esa investigación es sobre el asesinato del presidente. Y vincular la residencia a esa empresa. Sí. Finalmente, bueno, el Vaticano ha comenzado un histórico juicio por corrupción. Miren ustedes, Sí, señor. que la corrupción hay que vigilarla en todas partes, Sí. hasta en el Vaticano. Uchilora. Sí. Un cardenal, ahí lo tienen ustedes. Es uno de los imputados. Sí, por primera vez sometido por corrupción, lavado de activos, blanqueo de capitales, la compra de un millonario edificio, que el Papa ha dicho que se deshagan de eso de una vez. Por ser el Vaticano consiguieron préstamos millonarios. Les sugerimos que se lean esto y que lo sigan para que vean que es necesario para la corrupción tener esa vacuna de la que ustedes hablaban en todas partes. Nadie se salva, ni el Vaticano. Sí, qué buena fe, que estamos rezando, que somos cardenales, pero las normas tienen que estar claras. Vamos a ir a la pausa, como Uchi decía hace un momento, hoy nuestra entrevista principal para que ustedes no se la pierdan. Tal como le dice Carolina, ahí tienen ustedes la etiqueta, viendo el día RD. Así nos pueden etiquetar si quieren opinar o decir cualquier cosa o sugerir una pregunta para esta conversación que tenemos hoy con el ministro de la Presidencia, Sí. Lisandro Macarrulla. Así es. Bueno, quiero antes de despedir este segmento poner en claro una cosa. Hemos dicho que pusieron a un rifero en la lotería y a un guagüero en el Intran, pero no hemos dicho que ese guagüero está haciendo lo que hizo Eso es importante. el rifero. Estamos diciendo que ahí hay un conflicto de intereses, no hemos dicho que ahí hay corrupción. Atención a los Incluso- editores. Porque uno sabe cómo es este país. Dijeron que robaron aquí, robaron allá. No. Pero es conflictivo usted poner a una parte a dirigir el todo. Señores, el negocio del transporte es una competencia que aquí se libra a sangre, es con sangre. Aquí se consiguen rutas a balazo y a batazo y a cuchilladas. Y se mantiene. Es decir, todos lo sabemos, ¿verdad? No estoy descubriendo la fórmula del agua tibia diciendo eso. Y, claro, en un ambiente como ese, ¿cómo van a poner a una de las partes a dirigir? Es de eso que estamos hablando, pero no estamos comparando con lo que hizo el rifero. Vamos a hacer la pausa y ya se los dijo Edith, no se pierdan, tenemos en nuestro espacio estelar a Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, con quien, entre otros temas, vamos a tratar ese que acabamos de señalar. Regresamos.